Hola, mucho gusto de saludarles en un episodio más. Estamos con ustedes en su programa Conversemos. Mi nombre es Milcy Córdoba y estoy acá también con la pastora Sofía Hernández. Y hoy les tenemos un nuevo episodio, el cual esperamos que siga siendo de bendición para ustedes. Y espero por allí que nos comente de qué se va a tratar este episodio. Sí, hoy tenemos un tema muy bonito y primero quiero saludarles, Dios les bendiga, qué alegre volvernos a ver. Pues un tema que a mucha gente nos cuesta demasiado tener fe en alguien, no digamos en Dios. Sí, creerle a alguien. Hoy en día es mero complicado para mucha gente. Yo recuerdo que antes decían, los abuelos comentan que antes los préstamos eran de palabra, ¿verdad? Llegabas a que te prestaran 100 quetzales, digamos, y no había ningún documento ni nada, sino que era de palabra, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, los padres daban herencias a los hijos y no había por qué dar un documento, sino que esto es tuyo, de aquí para allá es tuyo y punto. Sí, pero eso fue antes. Ahora. ¿Cómo cambiaron las cosas? No. ¿Verdad? Y el día de hoy queremos hablar de un tema que es muy importante en nuestra vida, porque tenemos que aprender a tener fe. La fe es importante porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y hoy, bueno, ustedes dirán, pero ¿por qué siempre hablan de Dios? Pero ¿de quién más vamos a hablar? Hablamos de lo que nosotros hemos vivido, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso queremos compartir con ustedes, porque para eso nos ha llamado Dios, para compartir las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Así es. Y este tema de la fe es un tema, como te decía hace un rato, bien complicado para mucha gente. Porque hay mucha gente, decías tú en el programa anterior que hubo un tiempo que te volviste atea, ¿verdad? Que no creías en Dios. Sí. Y hay mucha gente que dice eso, ¿verdad? Si existiera Dios, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay muertes? Hambruna, pobreza. Ay, Dios siempre ha existido. Pero Dios no provoca esas cosas. Somos nosotros. Y la gente no se pone a pensar en eso. Que el provocador de todos los problemas de este mundo no es Dios, es uno, porque uno actúa mal. Exacto. No, pero es más fácil echarle la culpa a alguien más que asumir las consecuencias. Claro, ¿verdad? Entonces, por eso, este tema de la fe, yo espero que les bendiga el día de hoy y agradecemos que nos vean todos los jueves a las 8 de la noche. Estamos por Star TV, estamos por YouTube, estamos por Facebook, estamos por Instagram. En cualquiera de esas plataformas tú nos puedes encontrar. Y agradecidos con Dios por las puertas que nos abre Él para poder conversar, como Él es el nombre de este podcast. Conversemos de la fe. ¿Qué cree usted de la fe? ¿Vive usted por fe? ¿Le cree usted a la gente? ¿Le cree a Dios? ¿O qué? ¿Cómo es nuestra vida? Creyendo? ¿En quién está creyendo? Exactamente. Hay una frase muy bonita que quería compartirlas con ustedes. Antes de que Dios haga una gran obra a través de ti, Él hará una gran obra en ti. Amén. Creo que esa es la parte, como yo lo comenté antes, ¿verdad? Que yo no estuve en mi momento de pelea con Dios. Y creo que esos momentos de pelea, si usted está peleando con Dios, de verdad que después prepárese para lo que viene, porque creo que ahí es donde Dios lo prepara mucho a uno. Y tener dudas acerca de Dios, acerca de todo lo que es relacionado, creo que está bien, porque ahí es donde nos inventamos y por ahí va entrando la fe en Dios. Claro. Porque creo que sin duda alguna, si estamos separados de Dios, no lo vamos a entender, no vamos a conocer. Pero no es solamente el hecho de decir, sí, Dios existe, yo creo en Dios. No es solamente ahí. Para poder envolvernos y tener fe, hay que meternos un poquito más con Dios. ¿Y a qué me estoy refiriendo en meternos más? En conocerlo día con día, en dejar que Él actúe en nuestra vida.
Y ahí es donde va creciendo nuestra fe. Y en la palabra también lo dice, ¿verdad? Y creo que todos sabemos esta canción de que si tuvieras fe como un granito de mostaza. Imagínense la mínima cantidad que Dios necesita de nuestra fe para hacer grandes obras. Pero ¿cómo podemos... usted a través de su vida, que toda la vida, desde su niñez, ha estado en la iglesia, yo creo que ha sido bien nutritiva su vida en el aspecto del evangelio, en el aspecto de la palabra de Dios. ¿Cómo nos puede decir que podemos nosotros crecer en la fe? Si hasta este momento estamos comenzando a querer involucrarnos con Dios, o incluso nos puede pasar de estar pasando años y años, pero solamente sentados en una iglesia sin escuchar bien la palabra, sin involucrarnos. ¿Qué consejo, cómo nos podría decir que podamos seguir aumentando, o más bien dicho, porque dice que a todos nos ha dado una porción de fe, una medida de fe, activando esa fe? Sí, la Biblia habla de que a todos Dios nos dio una medida de fe. Y Él pone de ejemplo una semilla de mostaza. Pero no es que nuestra fe se mantenga siempre como una semilla. Imagínense que de plano nuestra fe ni siquiera llega al tamaño de una semilla de mostaza, porque Él dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Sí. Dios mío, le diríamos, este mar, ábrete, a esa montaña, muévete. Pero cuesta mucho. Sí. Y vivir confiando, vivir en fe, como dice Hebreos 11:1, dice que la fe es pues la fe, o sea, la certeza, la fe es confiar ciegamente, es la certeza de lo que se espera. O sea, yo creo, por ejemplo, en mi pareja. ¿Por qué nos casamos con el hombre de nuestra vida? ¿Cómo es que tenemos fe que nos va a ir bien? Ajá. ¿Cómo es que creemos que ese hombre nos va a tratar bien, que nos va a mantener bien, que nos va a cuidar? Alguien que no era conocido nuestro y por ejemplo, si nos enamoramos de nuestra pareja del mismo pueblo, de la misma iglesia, pues por lo menos ya nos conocíamos. Pero alguien que de la noche a la mañana se va a conocer, pero le tiene fe porque se casa. Y le cree. Cree en él. Ajá. Le creemos a un hombre. Pero a Dios nos cuesta creerle. Y ese es el meollo del asunto. Quiero llevarles a recordarles esta historia de David. ¿Se recuerdan la historia de David y Goliat? Sí. Cómo este jovencito venció a un gigante. Y es que así es como muchas veces la vida se nos presenta adelante. Gigante. Y creemos que no podemos hacer nada en contra de ese gigante. Pero David le demostró a todo el pueblo de Israel, porque había un ejército que se escondió. El ejército de Israel se escondió, y David, que no era un soldado del ejército. Y creo que hasta sin armadura. Porque no le quedaba. Solo tenía las piedrecitas y su onda, nada más para pelear. Pero él tuvo fe. Le creyó a Dios. Sí. ¿Y qué pasó? Venció al gigante. Lo mató. Y con la misma espada del gigante le cortó la cabeza. Y algo que también pasó en esa historia es que el gigante no lastimó ni en lo más mínimo a David. Ni en lo más mínimo. Ni siquiera le pasó el aire con algo. Esa parte es la que a mí también me impresiona. Porque justamente antes de la pelea le dice David a este gigante: yo no vengo con espada. Estoy parafraseando porque por ahí me falta, ¿verdad? Pero vengo en el nombre de Dios. Tener, como decía la palabra, ¿verdad? Como decían Hebreos, tener esa certeza que no es uno. Porque uno, ¿qué puede hacer? Pues nada. Pero es el Dios obrando, como lo decía esa frase, obrando a través de uno. ¿Pero qué necesito yo? Tener esa certeza y esa garantía que pase lo que pase, porque pueden ser unos resultados diferentes a los que yo espero, pero que Dios está obrando y todo está en su control. Pero tener la certeza de lo que esperamos, pero también la convicción, porque dices, pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí. Porque estamos esperando algo, estamos convencidos que va a suceder, pero ahí es donde nos cuesta, porque es tan fácil. Alguien me decía hoy, después de culto,
me decía, llegué por un momento a decir, ay, ya no le voy a pedir a Dios por esto. Ay, que mire Dios qué hace, porque ya he llorado mucho, ya he pedido mucho y no veo respuesta. Mejor decidí que ya no iba a luchar por esto. Y yo le decía a ella, cuando decidiste dejar ese problema en las manos de Dios, fue cuando dejaste que Dios actuara. Y ese es el secreto de la fe. El secreto de la fe es eso, dejar que Dios actúe. Porque como dice Zacarías, el libro de Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Es que cuando no le encontramos solución a los problemas es porque seguramente nosotras estamos queriendo meter las manos ahí. Sí. Y Dios nos está diciendo, no, es por aquí. No, Dios, ¿por qué no te vas por aquí? No entendemos como las señales de Dios o el entender los no de Dios que nos está encajonando nos está guiando para otro lado. Y algo muy bonito que venía a mi mente ahorita que nos comentaba de la hermana que le decía, era ¿qué estamos orando o cómo es nuestra oración hacia Dios? Porque muchas veces queremos decirle que yo quiero que hagas esto y esto y como dice, ¿verdad? Dios te lo entrego todo a ti porque tú sabes. Y justamente a mí me encanta mucho el libro de Job porque lo siento un poquito filosófico, ¿verdad? Con conversaciones, con un juicio y todo. Pero hay una parte de donde Job le está diciendo a Dios que por qué está pasando todo lo que está pasando, porque Job es un personaje, es un héroe de la Biblia, ¿verdad? Que estaba estaba bajo la gracia de Dios, por así decirlo, pero vino y le pusieron ciertas pruebas, se quedó sin su esposa, sin sus hijos, le llegaron las 7 plagas, en fin, que el pobre Job es el que más ha sufrido en la Biblia. Y en un momento le llega a cuestionar esa parte a Dios. Y Dios le muestra que nosotros como seres humanos solo miramos, nuestra vista llega a un plano. Pero Dios está en otra dimensión y está viendo todo. Y está viendo que todo lo que estamos pasando pues es parte de algo más grande y mejor que está en sus manos. Claro, nuestras, ¿verdad? Si el problema es, como te decía hace un rato, no dejar a Dios que actúe. O sea, echarle la manita a Dios. Pero el secreto está, ¿cómo vamos a ver el resultado de algo? ¿Cómo vamos a creer en Dios y estar convencidos que Dios lo va a hacer cuando le digamos, Señor, yo no puedo, pero aquí está. Yo lo dejo en tus manos, haz tú lo que quieras. Señor, yo voy a aceptar lo que tú decidas y aquí lo dejo. He ahí el secreto. Ese es el secreto. Eso sí sería todo. Y podemos ver, como te decía hace un rato, ¿por qué confiamos en un hombre? Por ejemplo, cuando éramos niños, ¿verdad? Y a veces hacíamos carreras y decíamos, ¿quién llegue primero invita a las aguas? ¿O quién llegue primero te invita a tal cosa? Y tratábamos de correr rápido, ¿verdad? Y teníamos fe de que lo iban a cumplir, que nos lo iban a dar, ¿verdad? Ajá. Y era tan fácil, es que de niños es tan fácil creer. Ajá. Por eso Dios compara a los niños. ¿Cómo? Y dice, si creyéramos como creen los niños. Porque los niños todo lo creen. Tienen esa habilidad de creer. Igual manera pasa, ¿verdad? De los niños. Un adulto cuando está llorando, un niño se acerca y lo consuela. Pero ¿qué pasa cuando uno de adulto ve a un niño llorando? No eres, ¿verdad? Esa inocencia que envuelve al niño, ese creer y también ese, como me lo decía a veces la licenciada con la que trabajo, esa alegría de las cosas nuevas que cuando los niños lo van descubriendo, la vida tiene sabor, la vida es linda, la vida es bonita, pero confiando en que Dios lo va a hacer y confiando en su poder infinito. Y algo que estaba yo escuchando ahorita con usted que me gustó mucho fue eso de decirle a Dios, lo dejo en tus manos, porque yo decía, ¿cómo puedo yo activar mi fe? Es que decir que Dios lo creo. Pero, por ejemplo, ¿verdad? Si yo estoy pasando una necesidad económica, mi primera opción no tiene que ser, ay, es que ¿quién me presta dinero? Sí, no va a ser esa es lo primero que pensamos. Sí, y ahí estoy diciendo, es con mis fuerzas, Dios, no, soy yo. Sí. Pero si yo le digo, Dios, yo tengo esa necesidad, pero confío en que tú mandarás a tus ángeles, lo dejo en tus manos,
Posiblemente no le llegue el dinero, mira, te aparezca un sobre con dinero. No, porque tampoco, pues. Pero Dios mandará la forma. Dios va a mandar la forma, ya sea que alguien te dé un consejo, te guíe por otro lado, pero Dios se va a manifestar. Déjate sorprender por Dios. Déjate sorprender. Y a veces, como decís, a veces no se cree que Dios puede hacer esas cosas. Yo recuerdo que vivíamos en una casa donde pagábamos mucho y ahí nos congregábamos también. Y éramos poquitos. De la iglesia éramos muy pocos. Y yo me gustaba ese tiempo porque la iglesia estaba en la casa. Y entonces yo me levantaba de madrugada y solo salía de mi cuarto y ahí estaba el gran espacio y el altar, y yo me iba a orar ahí todas las madrugadas y lloraba y lloraba, y una de mis cargas siempre era: Señor, envía la provisión para pagar esto, porque era tanto lo que teníamos que pagar y éramos pocos, ¿verdad? Entonces yo me atreví a decirle a Dios: Señor, es un milagro hoy nos toca que pagar y no tenemos esa cantidad. Haz un milagro, envía la provisión del norte, del sur, del este, donde tú quieras enviar a la gente que tú quieras mover. Y yo hasta me atreví a orar así delante de Dios. Y para la gloria de Dios, increíble para muchos, pero Dios obra en milagros y sobrenaturales, que nosotros hemos visto la mano de Dios de esa manera, de llegar a alguien a la calle, tocar el timbre y decirnos, mire, gente que no era cristiana, de decir: yo no sé, pero fíjese que Dios puso en mi corazón traerles algo para ustedes. Y cuando abríamos el sobre, el total del pago de la casa. Justo el total. O solo nos llamaban, nos decían: yo dejé tirado un sobre por la ventana porque la ventana tenía una regleta del vidrio de la ventana no estaba bien, y ahí tiraban los sobres. Dejé tirado un sobre ahí lo recogen. ¿Quién era? Saber. O debajo de la puerta cuando miramos nosotros los sobres o papelitos envueltos con dinero. Y yo cuento siempre esta experiencia porque claro que Dios puede obrar de la manera en que nosotros queremos. Y a veces ni siquiera lo esperamos. Porque te digo, yo me atreví a decirle: Señor, mueve gente, toca corazones, no sé a quién vas a usar tú hoy, pero necesitamos pagar hoy esta casa y no tenemos nada. Y Dios lo hacía. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Sí. Sigue manteniéndonos, sigue proveyéndonos para pagar la casa, sigue proveyendo para los proyectos de la iglesia, sigue haciendo Dios lo que Él quiere con nosotros, pero tenemos que actuar con un nivel de fe. Yo no estoy diciendo a ustedes que yo, la super mujer llena de fe, no, a mí me cuesta también. Hay momentos donde el diablo me tira aquellos dardos, donde, Dios mío, es más difícil ver la respuesta cuando vienen esos dardos del enemigo a querer robar esa poca fe que muchas veces tenemos, ¿verdad? Porque como leíamos la otra vez, el diablo solo vino para tres cosas: para matar, robar y destruir. Destruye nuestros sueños, mata nuestros sueños, roba nuestros sueños. Todo lo bueno que nosotros queremos, el que se encarga de destruirlo es Satanás. Pero Dios siempre va a querer cosas buenas y mejores para nosotros. La Biblia nos habla de una mujer que padecía de flujo de sangre. Si hablamos de fe para sanarnos, esa es otra cosa también, ustedes. ¿Cuánta gente enferma y quiere que Dios los sane, pero no tienen fe? ¿Y cuánta gente enferma que ha tenido fe y Dios los ha sanado? ¿Y cuánta gente en fe creen que Dios los sanó y se los llevó de una vez con Él? Porque sucede. Entonces, la Biblia nos habla también de una mujer que tenía un flujo de sangre. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo se acercó esa mujer a Jesús? Ante una multitud, y solo pedía tocar el borde de su manto. ¿Por qué?
porque esa mujer ella estaba desechada, ella estaba maldita con esas palabras. Ella no podía acercarse a nadie menos tocar a alguien porque era impura. Y entonces la pobre mujer, ¿cómo le iba a hacer? Y ahí no fue que ella le haya dicho a Jesús, sáname, sáname. Sí, nada. Realmente es la fe de ella, porque incluso después se queda Jesús ahí. ¿Quién me tocó? Pero ¿quién me tocó? Porque Jesús sabía, pero solo no quería exhibir a la mujer, pero quería que la gente se diera cuenta quién era esa mujer que había obrado en fe, ¿verdad? Porque ella solo tocó el borde del manto de Jesús, ¿verdad? Entonces, creamos. La fe que vence es fe que crece. Dice, yo tengo una Biblia que se llama Mujer en el Espíritu y tiene varios temas muy bonitos. Cualquier tema que usted quiera buscar lo encuentra. Y aquí en mi Biblia habla sobre la fe que vence. Y dice, el que quiere que nuestra fe madure, cuando la fe es puesta a prueba y sale victoriosa, vence. Fe que vence es fe que crece. ¿Quién quiere que nosotros maduremos? Dios. Dios quiere que corramos inspiradas por la fe, de tal manera que nada nos pueda detener. Es que ese es el problema que tenemos, que no vemos nuestros sueños realizados, no vemos nuestros problemas solucionados, no vemos la sanidad de nuestro cuerpo, no vemos lo que realmente queremos porque no tenemos fe. Pero cuando decidimos que esa fe que mueve montañas, que esa fe que todo lo puede, que esa fe que sabemos que Dios nos va a dar sin medida lo que nosotros querramos, cuando actuemos en esa fe en el Señor, es cuando vamos a ver nuestro milagro. Necesitamos actuar en fe y estar convencidos que lo que le estamos pidiendo a Dios lo vamos a recibir. Y estar convencidos que lo que está pasando en nuestra vida, Dios lo está permitiendo, y aunque no has visto tu milagro todavía hacerse realidad, por así decirlo, Dios aún está todo bajo control. Y esta frase es de una caricatura, pero dice, si aún las cosas no se han arreglado, es porque no es el final, ¿verdad? Entonces, todavía Dios está trabajando y todavía Dios te está preparando, ¿verdad? Así es. Este tema pues ha sido muy bonito, por decirlo yo ahorita, aunque usted tal vez no lo crea, yo aprendo demasiado en estos programas, y para mí hoy quedó una semilla muy bonito, y es eso que muchas veces yo he querido hacerlo por mis fuerzas. También no he visto que esta situación, pues mi fe puede también hacerme crecer en el Espíritu, y me recordaba los frutos del Espíritu Santo, que también puede venir por esa fe, por ese crecimiento espiritual del cual estoy pasando, ¿verdad? Entonces, active su fe, actívese usted también en la presencia de Dios y active lo que usted tenga que activar, porque yo no sé si necesita activar ese carácter más noble, más pasivo, dejar que Dios fluya a través de usted. Yo no sé si usted necesita activar esa fe para dar aún no teniendo nada, porque Dios se va a encargar de usted, ¿verdad? Entonces, active esa parte que a usted le toca que activar. No sé si tiene que dar palabra de sanidad aún estando enfermo, ¿verdad? Pero actívese en esa fe que Dios ya ha depositado en usted. Sí, yo te invito a que confíes en Dios. Mira, a veces vemos a Dios inalcanzable, o a veces vemos a Dios como que, ay, ¿yo quién soy para hablarle a Dios? O a veces vemos a Dios como, ay, no, yo soy tan pecadora que ensucio a Dios si yo le hablo. No, eso es mentira de Satanás que trabaja en la mente de las personas. Porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Amén. Dios quiere activar esa medida de fe. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Cuando tú le crees. Primero cambia tu vida. Cambia tu relación con Dios. Tal vez estás peleado con Dios. Tal vez estás frustrada con Dios porque tanto que le has pedido, tanto que has orado, tanto que has deseado que Dios cambie tu situación. El problema muchas veces, como lo dije antes, es que nosotros le estamos queriendo echar la mano a Dios con las cosas.
Mejor deja a Dios que actúe. Amén. Porque cuando Dios actúe, vas a ver el milagro. Y mira, algo que sucedió el viernes con una persona que nosotros amamos mucho, es nuestra amiga, nuestra hermana. Cómo Dios obró. Ella me decía, el miércoles en el culto, yo le dije, Señor, con mis manos levantadas, yo la vi a ella llorando y todo, que sí lloró bastante en el culto, y no sabía yo lo que ella estaba pasando, y ella me contaba el viernes. Yo levanté mis manos y le dije, Señor, yo ya no puedo más. Estoy cansada y no sé qué hacer. Yo dejo todos mis problemas en tus manos. O sea, que sucedió fue miércoles. El jueves, viernes, 2 días. En 2 días Dios le solucionó la vida a esta mujer. La sorprendió con algo inesperado. Es que así es Dios. Dios no necesita, como dice la Biblia, Él puede actuar en un día. Amén. Como en 1000 años. Amén. Él no tiene tiempo, Él no tiene edad, en Él no hay tiempo de variación, porque Dios es Dios. Amén. Y Él es el único que puede solucionar nuestra vida, es el único. No te dejes amedrentar por el enemigo. No dejes que Satanás tome ventaja sobre tu vida. Solo ten fe. Busca a Dios, porque Dios hará las cosas por ti. Voy a pedirle a Missy que nos despida para terminar este tiempo. Amado Señor Jesús, hoy entregamos todas nuestras cargas, todo ese pesar, y confiamos en lo que tú harás. Amén. Que no sea nuestra voluntad, sino más bien la tuya, porque sabemos que tú tienes los mejores planes para nosotros. Sí, Señor. Hoy, Señor Jesús, te queremos decir, en ti confío y activa mi fe. Sí, porque tú has dicho que si necesitan algo, que te lo pidamos a ti, Señor, y hoy te pedimos que esa fe inagotable esté con nosotros y que esa fe pueda crecer, Señor, y que también nuestra fe haga resplandecer esa luz para iluminar el camino de otros. Gracias, Señor, por los milagros asombrosos que harás en nuestra vida, porque sabemos que todo está bajo tu control y que estamos en tus manos. Sí, amén. Amén. Dios te bendiga, y queremos que nos sigas viendo a través de Star TV y a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube. Por ahí nos puedes encontrar. Dios te bendiga. Bendiciones, adiós.